Hola, buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias por estar hoy con nosotros de Fulcrum on Air en este webinar. Hoy un poquito diferente porque no vamos a hablar de nuestras herramientas, sino que vamos a aprovechar para hacer una entrevista sobre una temática yo creo que es muy interesante en el sector y que está muy en boga de todos. Vamos a hablar de la selección de talento, de la selección de personal. Así que bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Nos acompaña Paloma Campintero de Pharmatalent. Buenos Hola días. Paloma, muy buenas. De forma, la convocatoria era y media, son justo y media. Vamos a esperar un minutito de cortesía, ¿vale? Que se vaya Sí, agregando la gente y ahora enseguida empezamos, ¿vale? Para no hacer esperar tampoco a todo el mundo, vamos a esperar un minutito, ¿vale? Así que fenomenal. esperar un segundito, vamos a aguantar y arrancamos nada en un minuto, ¿vale? Gracias. Venga, hasta ahora. Hola, Bueno, Paloma, menos de un minuto, pero yo creo que ya la gente que ha vamos a llegado a la empezar, hora, sí. vamos a Con empezar. respeto a Sí. los puntuales, sí. Correcto, los que se vayan incorporando después, pues lo verán. De todas formas, también os adelanto a todos que esta sesión la vamos a grabar, con lo cual seguramente tanto Fulcri como Farmatane luego la podemos distribuir a todos aquellos que estéis interesados. Bueno, pues vamos a empezar, sin más dilación. Eh, Repito un poco la temática de este webinar, es un poco diferente, no vamos a hablar de nuestras herramientas, ni de marketing, ni de comunicación. Hoy vamos a aprovechar esta sesión para hacer una entrevista que también es muy interesante y sobre todo de una temática que bueno, nuestros propios clientes siempre nos preguntan sobre ello, aunque nosotros evidentemente no somos expertos en esta temática, pero nuestros clientes de la farmacia, al final muchos de ellos son amigos y siempre nos preguntan, y es la problemática que se da en el sector en la búsqueda de personal, ¿no? En la selección de ese talento que es tan complejo de buscar. Y por eso, pues tenemos la suerte de conocer a Farmatalent, de conocer a Paloma ya hace algunos meses, y hemos convenido a hacer esta entrevista. Entonces, hoy nos acompaña Paloma Carpintero, y lo primero que voy a preguntar, Paloma, es que nos cuentes un poco qué es Farmatalent y qué es lo que hacéis. Que me presente. Bueno, buenos días o buenas tardes a estas horas a todos. Lo primero agradezco, Emilio, al equipo de Fulcri la invitación. Os voy a rapidísimamente situar por qué me han invitado y por qué estoy aquí. Farmatalent es una empresa de selección de personal para farmacias. Algunos nos conoceréis, otros no. Em, para farmacias de toda España, y lo que hablaba con Emilio en una de nuestras conversaciones era que uno de los problemas principales que hay es cómo atraigo a los buenos candidatos y cómo me los llevo, porque el mercado ha cambiado, esto cualquier titular lo verá todos los días. Especialmente desde la pandemia a esta parte, nosotros notamos que el problema es cómo me quedo con los buenos. O sea, yo identifico cuál me gusta, fenomenal, como titular, pero cómo me los quedo. Y entonces, bueno, este era un poco el motivo de esta conversación entre Emilio y yo, y el motivo de por qué me han invitado es porque en Farmatalent lo hacemos todos los días. Hacemos solo esto, selección de personal para farmacias. Entonces, bueno, pues los amigos de Fulcre han creído que os podríamos aportar algo aquí. Exacto. Bueno, pues muy bien resumido y la verdad que efectivamente al final estáis totalmente enfocados en esto, con lo cual tener acompañamiento de una empresa experta pues siempre es una ayuda. Vamos a indagar un poco en esto de la selección de personal, bueno, que al final todas las farmacias evidentemente cuentan con empleados y las que más son las que menos pues han pasado por esta fase, ¿no? de búsqueda, de entrevistas y tal. Entonces seguramente saben perfectamente de lo que estamos hablando. Es un sector bastante complejo en la elección porque al final es singular, ¿no? El sector farmacéutico, licencia de farmacia, pues tiene muchas salidas. La farmacia comunitaria, bueno, es una de ellas, ¿no? Entonces, es complicado. Entonces, cuéntanos un poco qué aporta Farmatal en esa elección del empleado, ¿no? O sea, cuál es un poco, bajo tu experiencia, el valor añadido que aporta Farmatal para hacer la selección. A ver, mira, lo primero, Emilio, has tocado un tema, has dicho licenciados en farmacia, vaya por delante que nosotros en Farmatalent seleccionamos cualquier perfil, ¿vale? Que necesite un titular. El 95% de las veces son técnicos o farmacéuticos, pero que quede constancia que no solo buscamos farmacéuticos. Luego haces una pregunta que es muy amplia, ¿no? De responder, ¿qué aporta Farmatalent a eso? Pues aquí a ver, cada titular nos contrata por algún motivo, ¿no? Hay quien nos contrata porque no tiene tiempo de dedicarse a la selección, hay quien nos contrata porque teniendo tiempo no sabe hacerlo y hay quien nos contrata que teniendo tiempo y sabiendo no quiere. O lo quiere profesionalizar, que este es un tema que cada vez más, es verdad que las farmacias, probablemente entre los oyentes habrá de todas las edades y generaciones, pues las farmacias cada vez más tienden o deben tender a tener un perfil más de empresa, pequeña o grande, da igual si tu farmacia tiene un empleado o tiene 35. Es verdad que son empresas, hay que gestionar esto y el tema de profesionalizar la selección y profesionalizar el equipo ayuda
a que luego tu equipo sea duro en el buen sentido, sea válido, sea de cara al público, y además la falta de datos de candidatos que hay en el mercado, que es algo que seguramente a vosotros también os contarán vuestros titulares, nosotros que llevamos en esto 9 años, la suplimos también con base de datos propia. Entonces, puede ser, oye, donde yo estoy no hay candidatos y necesito ayuda, o los movemos de una provincia a otra. Profesionalizar la selección y luego, Emilio, el tiempo. O sea, Sí. cualquiera que haya hecho un proceso de selección, y vosotros para Fulcri, cualquier empresa grande o pequeña, llamar, cribar, citar, te dejan tirado, el que viene te dice que sí, pero al día siguiente que no. Lo que nosotros queremos hacer también es quitar todo ese engorro de tiempo al titular, ¿vale? Por eso te digo que hay quien lo quiere profesionalizar más o menos y quien es, oye, necesito una ayuda, o también muchas veces, Emilio, conocer el mercado, porque a muchos titulares les pasará que saben lo que pasa en su farmacia, pero no lo que pasa enfrente. Y a nosotros como Farmatalen no nos interesa saber lo que dice el convenio, que ya me lo sé y cualquier gestor se lo sabe. Lo que me interesa saber es la realidad del mercado de, vale, en tu zona, en tu ciudad, con tus condiciones, ¿qué hace el resto de farmacia para llevarse a los buenos? ¿Qué podemos hacer contigo para que tu vacante sea competitiva? Porque otra de las cosas que es trabajo de Farmatalen es ayudar a hacer la vacante competitiva. Ya. Bueno, pues la verdad que cuando te digo que a valor aportáis todo el valor posible. O sea, porque no, es interesante que seas transversales, o sea, que no es simplemente hago una selección, o sea, tú haces el anuncio, tú haces todo y yo te selecciono, sino que trabajáis con la farmacia en todas las fases de búsqueda y luego lo que has dicho, esa profesionalización de la selección, que en otros sectores lo vemos más habitualmente, ¿no? Que hay empresas de hunter, de búsqueda. Nosotros, por ejemplo, somos una empresa tecnológica, cada vez que hacemos una selección, bueno, pues nos abruman ofertas de un montón de empresas de selección que hace muchos años están ya en el mercado para ofrecer a las pymes o grandes cuentas o grandes empresas la selección. Pero en la farmacia, un nicho tan concreto, tan particular, lo sabrá también, porque al final hay muchas empresas de hunter que a lo mejor intentan pescar en cualquier área, pero tener una empresa especializada, lo que te he dicho, ya más allá de saberse el convenio, saberse las características, sino que estudia el mercado, que sabe lo que está ofreciendo otra farmacia, que tenéis una base de datos propia, que eso sí, me parece muy interesante que contéis con esa base de datos. La tenemos, Emilio, muy grande. La contabilizamos por meses. El mes pasado, en septiembre, la hemos cerrado con 28.500 candidatos. Pero hago una puntualización, Emilio, que has dicho muy importante. Hay empresas que lo hacen y muchas empresas de selección grandes tienen sector salud, perdón, sector salud o sector farma incluso, pero suelen estar especializadas en la industria. El tema es que nosotros vimos hace 9 años un nicho de mercado de ¿quién ayuda a un titular? Nos dimos cuenta, nació por casualidad, esto es muy largo de contar aquí, pero Farmatalen nació por casualidad, pero los titulares no tenían nadie que les ayudara en esto, porque las grandes empresas casi siempre están especializadas en industria farmacéutica, pero no en oficina de a pie. Claro, la farmacia comunitaria al final tiene esa problemática que es industria farmacéutica y es, a mi entender, casi de la cadena de valor el eslabón más sólido, que es el que está del cara al ciudadano, pero que claro, que la gran selección pues es más fácil trabajar para un gran laboratorio, una gran distribuidora, que seleccionan 4.000, 5.000 personas al año, que a una farmacia que tiene 2 o 3 empleados. En esta parte que dices concretamente, también por dar con foco a nuestros asistentes, ¿cuáles son un poco esos factores clave que definen esta selección en este nicho concreto de la selección en farmacia comunitaria, ¿no? O sea, ¿qué se definen? ¿Qué factores son los factores clave para ser competitivo? ¿El horario, el salario? ¿Cómo haces esa? Como has dicho que ayudáis también a elaborar la candidatura. Has hecho la pregunta del millón. Cuando tú me dices sois muy transversales y no hacéis solo la selección, eso es verdad, y además el trabajo diario que hacemos cuando llama un titular, el que nos conoce, que además casi todos los titulares que trabajan con nosotros repiten infinidad de veces, bueno, de hecho es que se olvidan de la selección, nos llaman y es como necesito este perfil tal, pero cuando llama alguien nuevo y me dice estas palabras, es que estoy desesperado, no sé qué hacer porque no encuentro gente, esto que te voy a contar ahora, que os voy a contar, es el ABC de, vale, dentro de las posibilidades que cada titular tenga, que esto que yo os voy a contar es general, pero luego hay que adaptarlo a cada titular, ¿no? Lo que más demanda el mercado para, una vez que tú has encontrado el candidato bueno, atraerlo, o para atraer al candidato bueno, lanzarte al mercado, para la competitividad de tu vacante, es horario, salario, zona geográfica. Esos son los 3 puntos claves principales.
La gente actualmente valora más el horario que el salario, ¿vale? Evidentemente, si de estos 3 puntos podéis hacer lo mejor en los 3, pues tanto mejor, más competitiva será la vacante. Pero habrá quien diga, oye, pues yo puedo negociar un poco el horario, pero el salario no. Habrá quien al revés, yo sí o sí necesito este horario, estoy dispuesto a pagar por ello. La zona geográfica, evidentemente, no la podéis mover, la farmacia está donde está, pero sí podéis ayudar. Un titular puede ayudar a llegar a la farmacia de tipo, se pueden pagar abonos transportes, plus de gasolina, parkings privados en las grandes ciudades. Esto depende mucho de dónde tenga cada uno la farmacia y la circunstancia, ¿no? Pero la tipología de farmacia sería el cuarto punto. La gente quiere saber qué tipo de farmacia es, pues oye, más asistencial, más comercial, una farmacia especializada en, por ejemplo, en formulación, perdón que no me sale la palabra, en formulación, pero sobre todo, Emilio, el horario y el salario. Esto es verdad que, por suerte o por desgracia, el mercado está complicado, hay prácticamente paro cero en el sector y hay que intentar ser competitivo con esto. Ahora mismo estoy yendo a titulares con horarios complejos tipo partido o intensivo de tarde o noches, pegar un grito al cielo. Bueno, hay solución. Esto es lo que cuando me dicen, y esta es mi circunstancia, digo, vale, vamos a ver qué es lo mínimo que tú exiges, qué es lo máximo que das y en ese contexto les ayudamos a definir su vacante dentro de lo que ellos puedan para que sea más competitiva. Pero es verdad que estos 4 puntos, Emilio, es que son claves, ¿no? Sí, entiendo que efectivamente lo que dices, que un dato que no conocía yo con esa actitud que has lanzado, que hay prácticamente paro cero en el sector, con lo cual, sí. bueno, bien por el sector, bien por todo el personal que trabaja en el sector farmacéutico, pero claro, para las farmacias la selección se complica mucho. Entonces, esos 4 pilares de la ubicación, el salario, el tipología de farmacia y la ubicación, lo que has dicho, la ubicación, bueno, la farmacia está donde está, pero en los otros hay que intentar trabajar, ¿no? Claro, esa complejidad de que la farmacia necesite un horario determinado, lo que tú dices es, vale, vamos a trabajar con esto, pero vamos de alguna manera, a envolverlo con valor en los otros aspectos, ¿no? Claro, porque lo que tú has dicho, un candidato, a lo mejor no es tanto en lo económico, sino que, joder, pues si yo casi nunca, Daniel. Si vivo lejos y me ponen un parking, sí. me has dicho un ejemplo, el parking, pues bueno, pues son cosas por eso muchas veces la farmacia se lanza a hacer la selección por motu propio, tiene su ABC de lo que viene siempre siendo el sector y no ve este contexto. Por eso yo creo que empresas como Farmatane son tan importantes. En ese sentido, yo creo que, bueno, estamos un poco ya avanzando respuestas de las preguntas que teníamos un poco preparadas, pero mejor que al final fluya la conversación. Pero por incidir un poco más en eso, que has dicho, hay otras empresas que también tienen selección en departamentos de salud y tal. Has dicho que también que son muy transversales, evidentemente cada compañía es todo, pero puntualizar algo muy concreto, ¿qué es el elemento diferenciador que tú digas, Farmatalent destaca por este motivo concreto respecto a cualquier otra posible elección? O sea, ¿qué dirías que es ese motivo diferenciador? Te voy a decir, además, Emilio, lo que nuestros clientes nos dicen cuando nos llaman, que gracias a Dios la mayoría es agradecidos, ¿no? Oye, joder, estoy muy contento, tal, me habéis quitado un problema encima, que yo además personalmente eso, y cuando hacemos reuniones de equipo, evidentemente Farmatalent tiene que ser rentable, ¿eh? O sea, no es que estamos haciendo poesía, pero cuando alguien te dice personalmente, vaya problema me habéis quitado encima, o una titular que está a punto de dar a luz, o un titular que está desesperado, tal, a mí eso me da una alegría y lo que nos dicen las dos cosas que más nos dicen de por qué somos únicos es, primero, trabajamos por y para farmacias, no trabajamos con nadie más que no sean titulares de farmacia, estamos todo el día hablando con farmacéuticos titulares, entonces todas las provincias, tenemos clientes en todas las provincias de España, sabemos perfectamente la diferencia entre, voy a poner 2 ejemplos extremos a posta, una farmacia de un pueblo de 600 habitantes, de un titular y el auxiliar, y la farmacia que está en una gran ciudad, en una zona comercial, con 25 empleados que se hincha a vender para farmacia. En medio hay mucha casuística, farmacias turísticas cuyo máximo llega de Semana Santa a mediados de octubre, muy típico en Baleares, ¿no? Trabajamos por y para ellos. Y luego, además, como no somos una Big Four, Farmatalent no es Michael Page, y eso hace que nuestro trato con los titulares sea de tú a tú. Les conocemos, les llamamos por su nombre, por supuesto, cada titular marca la relación que quiere tener con nosotros, pero nos cuentan
aparte de la base de datos que tengamos, que anotamos las cosas, tratamos que te atienda la misma persona y nos cuentan, oye, ¿te acuerdas de esa chica que vino hace, me lo invento, 2 años? Joder, estábamos encantados con ella, pero mira, es que no lo sé, se va, que se casa con uno, se va, no sé qué, Ya. y entonces ahora tengo con la otra que tiene un problema tal, entonces conocemos la farmacia, conocemos la casuística mucho más allá, no es, busca un farmacéutico para horario de mañana y pum, no. Les preguntamos, les conocemos, porque ellos también nos lo cuentan, que seguramente a vosotros, cuando os contratan algo de comunicación, también sea importante conocer la parte, el 100% de la farmacia, para entenderlo y para saber qué tipo de empleados necesitas tú en función de qué farmacia tienes. He puesto los 2 Correcto. ejemplos de farmacia diferente, pero vamos, que hay 1000 casos. Sí, pero que hay mil tipologías y lo importante es como valor diferencial esa cercanía, ¿no? O sea, que puedan contar con vosotros, en contaros realmente la problemática y que vosotros interioricéis realmente, no es un mero cliente, no es un mero proyecto de selección de un personal y se acabó, sino dices, es un acompañamiento mucho más global. Has dado un dato hace un rato que me parece también curioso. O sea, hay farmacias, no es un tema puntual que seleccione personal y ya no trabajan con Farmataling, sino que trabajan con vosotros de manera más continuada, ¿no? O sea, la misma farmacia... Bueno, no, es que el dato, Emilio, es el 85%, ¿eh? El O sea, el 75% de 85% de vuestros nuestros clientes son repiten recurrentes. con... Sí. Estupendo, porque al final ahí yo creo que es abrumador que lo que evidencia es que el servicio es bueno, porque si alguien repite en un 85% es porque está satisfecho con lo que ha Sí. recibido, lógicamente. El 85% nos contratan, dice, yo ya no me meto en líos, ya llamo a Farmataling y dicen, oye, necesito esto, esto y lo otro. Luego, por supuesto, dependiendo de la farmacia, hay quien nos contrata 2 veces en 3 años y hay quien nos contrata 2 veces en un mes. Eso ya depende, ¿no? Pero Sí, depende de la casuística o lo que pueda suceder. Porque bajo tu experiencia, a este punto que dices hay farmacias, evidentemente, que si el equipo es sólido, el equipo es estable, no tiene una necesidad de selección. Farmataling no hace un servicio añadido de acompañamiento del empleado. O sea, vuestro proceso, vuestro enfoque es la selección, ¿no? Es decir, que luego no hacéis una consultoría del acompañamiento pues de un poco... Pues mira, he anotado aquí una cosa que no quiero que se me olvide. Te voy a dar 2 respuestas a la pregunta que has hecho. La primera, sobre todo también por aclarar, dices, cuando un equipo sólido, estable, cuando alguien, o para que no se vaya, ¿no? Para retenerlo. O sea, por supuesto, nosotros sabemos pues muchas partes laterales de la farmacia y les ayudamos. Nos piden ayuda a veces para política retributiva, para poner incentivos. Bueno, pues les podemos orientar. Ahora, de lo que no somos expertos, derivamos, Emilio. O sea, igual que cuando nos piden, quiero una pantalla, no sé qué, digo, pues llama Fulcri. Nosotros no. Ajá, O sea, ya, nosotros somos expertos en lo que somos expertos y no hacemos milagros. Quiero claro. decir, cuando un titular nos llama y nos pide el milagro de Lourdes, le pedimos que se vaya a Lourdes.Nosotros lo que hacemos es una selección eficaz, eficiente y lo más rentable posible para el cliente y para nosotros. Porque de hecho, al cobrar el 40%, el 60% de nuestros honorarios a éxito, más nos vale llegar al éxito del proceso. Pero esto se lo decimos, Emilio, nosotros no hacemos el milagro de dibujar lo que no existe. Lo que hacemos es, con todas las posibilidades que tiene tu farmacia, encontrar a esa persona y si no podemos ayudarlo, lo decimos, antes de abrir un proceso. Mira, con lo que tú me cuentas no podemos ayudarte. Pero este tema de acompañamiento después para la retención les orientamos, pero es verdad que no hacemos Sí, que no es un servicio específico. gestión con el equipo, no. O Me gestión en parece... mostrador tal, no. Derivamos a partners que Sí, tenemos al final estudiados. tenéis relación en el mercado, lleváis muchos años, al final trabajáis bien, lógicamente, y os conoce mucha gente, tendréis muchos partners y entiendo que recomendáis aquellas empresas que vosotros entendéis que funcionan bien. Esa parte ya más de coaching, ¿no? De equipo, de De momento sí, entrenamiento, todo no lo hacemos. eso lo deriváis a... Me parece bien focalizarse en la sección y lo que has dicho, ser muy transparentes y muy honestos en que podéis conseguir el objetivo, porque al final hay empresas sea de selección o de cualquier otro tipo, ¿no? Sí, Empresas que cogen cualquier proyecto, cualquier servicio, al final es una frustración para las dos partes, porque ni la empresa llega a éxito, el cliente no está satisfecho. Entonces, un dato que total. has dado que me parece muy, muy interesante es, o sea, que cobráis el 60% de los honorarios a éxito. O sea, A éxito. si no A conseguís el éxito y candidato, además no lo cobramos. Y además de increíble a eso. éxito, cuando ha pasado el periodo de prueba que damos un periodo de prueba de un mes. Desde O que sea, la ya no es persona solo entra a trabajar. seleccionarle, No, sino saber que ha encajado sí. perfectamente Sí. en el... Y Bueno, si pues no pasa, nos hacemos cargo.
Me parece súper interesante, porque claro, yo desde la parte de pyme que soy, que me atacan Claro. tantas empresas de selección. Mira, precisamente estamos en un proceso de selección nosotros interno, vamos Bueno, pues luego hablamos y os ayudamos. A sí, lo mejor sí, podemos ayudaros. pues es un poco locura porque lo que ofrecen es honorarios altísimos por prácticamente nada. Yo entiendo que a mí me encanta colaborar y al final entiendo que la red empresarial se tiene que nutrir bueno, de colaboraciones y de tal, pero siempre que el servicio tenga un porqué. Y en vuestro caso yo creo que queda evidenciado que lo tiene, con esos datos, un 85% de clientes que repite, no cobráis el 60% hasta que no está el éxito. Pues yo creo que al final son datos que evidencian que trabajáis bien. Sobre todo ese tipo que aunque no seas una de las 4 grandes, no hace falta tampoco ser una multinacional para Y además trabajar no bien. queremos, Emilio, vaya por Claro. delante que no queremos. O sea, Por eso que al queremos ser una final la empresa. cercanía, el trato, el tal, Exactamente. yo creo que se valora mucho, mucho más. Bueno, bueno, hemos dicho media horita de webinar. Nosotros, Paloma, que somos habladores, sabemos que podíamos estar Sí, aquí toda el la que quiera tarde. que nos interrumpa, sí, sí. Sí, vamos a seguir avanzando, quedan unos minutitos, pero no lo he hecho al principio, pero lo quiero incidir lo que has dicho, que cualquiera de los asistentes, por favor, si tenéis dudas, preguntas, escribir en el chat, que están nuestros compañeros detrás chequeando las preguntas. Incluso si alguien se anima, en la aplicación que estéis conectados hay un botoncito de una mano, si dais a levantar la mano, os abrimos el micro y podéis hacer la pregunta. Porque Paloma y yo estamos aquí RQR, estamos ahora diciendo muchos datos Se muy nos olvidó interesantes. decirlo al principio, pero nos podéis Sí, y interrumpir. es posible que alguien tenga alguna pregunta más concreta o más particular de su farmacia o en general del Ujú. sector. Yo creo, no estoy yo viendo mucho el chat, pero creo que mis compañeros sí están resolviendo ya alguna duda. Si alguien se anima o si no, Dani, si me escuchas, si quieres decir alguna pregunta, nos interrumpes y la lanzas, ¿vale? Que yo creo que siempre va a aportar más valor que poder responder preguntas concretas de los asistentes, ¿vale? Bueno, vamos a continuar, Paloma. Vamos a ir finalizando. Yo creo que has resumido muy bien todo lo que hace Pharmatalent, todo el valor que puede aportar a la farmacia, pero por concretar o para que entienda bien nuestros clientes, ¿cuáles son las fases concretas? ¿Cuál es el camino, las fases que lleváis a cabo? O sea, una farmacia os llama, necesito seleccionar un empleado. ¿Qué fases pasáis con la farmacia primero a la hora de... O sea, ¿cuál es un poco el camino? Vale, pues mira, en esto, Emilio, cuando llama un titular y le contamos cómo trabajamos y dice, vale, fenomenal, los quiero contratar. ¿Cuál es tu situación? Lo primero, en una llamada, además telefónica, ¿eh? O sea, quiero decir, nosotros lo de la burocracia y complicarse la vida, lo Mm, mínimo. Llamada telefónica y entonces, en una llamada que puede durar 15 minutos, media hora, lo que el titular necesite, le preguntamos qué tipo de farmacia tiene, qué necesita, qué busca, qué descarta, por qué. Cuidado, que el por qué es muy importante a la hora de la ujú. selección. ¿Por qué te interesa un perfil u otro? Vale, si hay que ajustar la vacante, como decíamos al principio, para que sea más competitiva, la ajustamos, vale, ya está. Cerramos la conversación y el cliente se puede olvidar de todo nuestro proceso de selección, se olvida de eso hasta que al final del mismo, que ahora doy unos tips de ese, pero hasta que al final del mismo le volvemos a llamar y entonces le decimos, mira, Emilio, para tu vacante tenemos 1, 2, 3 candidatos. No hay un número exacto por lo que decía, porque hasta que no lo hemos cerrado, nosotros, hasta que el cliente no ha dicho me quedo con fulanito, nosotros no dejamos de buscar. Entonces, puede ser que en la primera presentación, que nos pasa casi siempre, 2 personas demos en el clavo o que el cliente nos diga, oye, no me gusta, ¿vale? Seguimos buscando. Pero él se olvida de eso y entonces ya el cliente solo tiene que entrevistar a los candidatos finales que han pasado todo nuestro proceso, que suelen ser 2, 3, les entrevista y dice, pues ya está, me quedo con fulanito. Fulanito empieza a trabajar, me lo invento, en noviembre en tu farmacia y ya está. Y entonces, cuando ha pasado ese mes, pues a principios de diciembre, llamamos al cliente, ¿cómo va todo con fulanito? Lo normal, Emilio, es que nos digan que todo va bien y en ese Ujú. momento se cierra el proceso, emitimos la factura del 60% final y ya está. Pero si en este tiempo el cliente ha visto que el candidato no le encaja, que no es lo que habíamos pensado, tal, lo que sea, Pharmatalent se hace cargo y reponemos al candidato el coste adicional, Sin coste ¿vale? adicional, o sea, en el periodo de prueba se Sin, hace una sustitución. sin coste adicional, totalmente. Nuestro proceso de selección, no les quiero aburrir aquí, pero bueno, sí que os he dado antes el dato de tenemos base de datos propia con 28.500 candidatos en septiembre, que crece todos los meses. Por supuesto, buscamos también externamente en InfoJobs, en LinkedIn, en los colegios, pero vamos, el secreto principal, llamada, o sea, criba, llamada, entrevista, es que en contra de lo que toda la inteligencia artificial que hay ahora, que es muy útil para muchas cosas, pero nosotros en la En vuestro selección caso es muy manual y cara muy a cara. eficaz. Sí,
que es precisamente lo que quiere evitar la farmacia, lógicamente, o sea, por resumir, básicamente, tenéis una primera fase de entrevista con la farmacia, os cuenta la necesidad y prácticamente se olvida, ¿no? Se olvida hasta que le presentáis. Exactamente. Nuestra idea es esa, justo. Sí, exactamente. Olvídate hasta que te un ahorro de tiempo total, ahorro de tiempo y sobre todo la confianza absoluta de que cuando presentéis a uno, a dos, a tres, a los que consideréis oportunos para entrevistar, sabe perfectamente que han pasado todos esos filtros y saben que son candidatos que les gustarán más o menos, pero saben que van a cumplir con todas las expectativas. Y si no le gusta, nos hacemos cargo. Sí. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Dani, no sé si quieres lanzarnos alguna de las preguntas que hay por el chat, por ir contestando a alguna cuestión. Sí, así es. Emilio Paloma, efectivamente nos preguntan desde el chat varios participantes acerca del tiempo medio estimado para la selección de un farmacéutico. No sé, Paloma, si nos puedes ilustrar. Pues mira, os puedo ilustrar y no. Os digo, el tiempo medio yo os lo doy. La media matemática existe para nosotros, es una media de entre mes y medio natural, desde que se abre un proceso hasta que presentamos candidatos. Ahora, esta media no aplica, no se puede dar este dato general porque hay procesos que se cierran literalmente en 48 horas y hay procesos que nos han demandado 4 meses porque esto depende muchísimo de, volvemos a los 4 puntos de antes, Emilio, qué horario se da y qué salarios sobre todo y qué se exige y dónde. Entonces, para dar una respuesta más concreta, necesitamos hablar con el titular y que nos diga, esta es mi situación, y para en ese momento decir, bueno, pues sí que creo que podemos tardar tanto o verdaderamente no podemos ayudarte, lo que decía antes, ¿no? Mira, si tú lo necesitas para esta fecha concreta, no te lo podemos garantizar porque estamos mintiendo. Y cuando a mí alguien me pide garantía con una fecha, de verdad que soy consciente de que perdemos clientes así, pero lo decimos. Porque no depende solo de nosotros. Incluso habiendo hecho bien todo el proceso, un candidato que empieza mañana contigo en tu farmacia se puede partir un pie, Entonces, no sería ese real. compromiso. Vosotros os comprometéis a lo que controláis, a lo que sabéis hacer, ese compromiso existe, pero lo que es posible. Y evidentemente cuando entendemos a las farmacias, entendemos a nuestros clientes que a lo mejor tienen una necesidad imperiosa de que entre alguien el lunes a trabajar. Vale, la necesidad la tienen, pero lamentablemente a lo mejor no se puede cubrir. Claro. Y dices, vale, el tiempo medio, aunque no te gusta la media, pero bueno, la media existe, que es ese mes y medio aproximadamente, ¿no? Pero aunque no aplica a toda la farmacia, lógicamente, sí cuando te entra un proyecto, te entra una farmacia con una solicitud, en función de su característica, sí le puedes orientar más o menos, bueno, pues en tu caso vamos a durar más o menos esto, o no, tampoco hay que mojarse mucho en ello. No, dices cuando llama un cliente. Cuando llama a una farmacia, ya con la casuística concreta de la farmacia, claro, si farmacia rural, tal, ya sabes más o menos para este caso particular. O sea, eso sí lo controláis, ¿no? Es un mes y medio general, pero más allá de eso, una farmacia que se ponga en contacto, sí le podéis decir en 2 meses, en 15 días. En cuanto nos dicen la zona geográfica, el horario que ofrecen y el salario, tenemos casi como si tuviéramos un chip, es que todo el día hablamos con titulares, entonces automáticamente les podemos decir, mira, esto en un mes lo podemos tener hecho, o mira, ya te prevengo que esto pueden ser 4 o 5 meses, o que no podemos ayudarte. Lógicamente, sí, entiendo que con ese dato que hemos dado al principio de la tasa de paro prácticamente cero, habrá que competir, por ejemplo, en las farmacias que pongan salario básico a convenio, horarios rotativos, o sea, si todo es mal, bueno, pues oye, que cada farmacia llegará donde puede llegar y no es criticable, pero tendrá que entender que... Pero sí contextualizable. Claro, entonces al final tendría que entender que su oferta a lo mejor no es la más apetecible y que tardará quizá más en cubrir la vacante. Bueno, me parece estupendo. Pues llevamos media horita, Paloma, lo que he dicho, podríamos estar toda la tarde hablando, pero bueno, la gente ya que Lo bueno si breve, 2 veces bueno. Sí, se ha inscrito, yo creo que hemos esclarecido un poco qué es lo que hace Farmatalent, ha quedado bastante claro lo que apoyáis. Nosotros invitamos a todos los asistentes, lógicamente, a contactar con Farmatalent si tenéis alguna necesidad de selección de personal. Nosotros desde Fulcri, a todas las personas que os habéis inscrito, os vamos a mandar información y evidentemente sois libres de contactar. Paloma estará encantada de atenderos. Y entiendo, a lo mejor lo pongo de mi boca, pero entiendo que sin compromiso, ¿no? Una consulta. No, absolutamente. No. ¿Qué te voy a decir, Emilio? Si trabajamos a éxito un proceso abierto, ¿cómo no vamos a
que llamen y que pregunten lo que quieran y Por les eso atenderemos. que muchas veces la necesidad quizá no es ahora, pero que a lo mejor la tienen a futuro y a lo mejor quieren resolver cualquier pregunta o cosas Justo. del pasado que han cometido Muchas errores veces o nos tal. preguntan también, aunque ellos estén haciendo la selección por otro lado, oye, ¿y esto cómo lo hago? Y nosotros encantados les orientamos, vaya, que no, al margen de que abran un proceso con nosotros, si la información que tenemos les ayuda, pues tanto mejor. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias por acompañarnos durante este webinar. Esperamos que haya sido de ayuda para vosotros. Desde Fulcri siempre intentamos aportaros valor y daros soluciones y herramientas que os ayuden en el día a día. Hoy hemos salido un poco de nuestro enfoque de herramientas de marketing y comunicación para traer, yo creo que algo muy interesante como es lo más valioso que tenéis en la farmacia, que es el personal. Al final es quien atiende a vuestros clientes y quien de alguna manera hace funcionar el negocio. Entonces yo creo que es interesante. Yo me despido y dejo que Paloma se despida, que haga su última reflexión final y muchas gracias a todos por asistir. Simplemente esto, Emilio, dar las gracias a Fulcri y a los asistentes y simplemente... la reflexión, ya os he contado lo que es Pharmatalent y si os podemos ayudar aquí está, pero hay que ser conscientes de que el mercado ha cambiado y hay que ser competitivos. Ya no sirve el pongo una vacante y me vienen a la puerta. Hay que salir a por los buenos candidatos, además a los buenos se les quiere siempre y ya está, y hay que ser competitivo y ponerse guapos. Y una vacante en farmacia se pone guapa con una buena combinación de horario, de salario o de exigencia de experiencia o no del candidato. Genial, buen resumen. Pues lo dicho, muchas gracias a todos. Vamos a dejar unos segunditos, va a estar Dani atendiendo el chat. Nosotros apagamos cámaras de momento, pero que tengáis, si alguien se ha quedado en el tintero, tenéis tiempo de lanzar la pregunta y la respondemos por el chat, ¿vale? Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar. Gracias. Gracias.